Hola, ¿qué tal? Yo soy el doctor Alex Pacheco. Soy cardiólogo electrofisiólogo, es decir, especialista en arritmias y dispositivos de estimulación cardíaca en el Cardiovascular de Mínima Invasión, en el Hospital Puerta de Hierro, en Guadalajara, Jalisco. El día de hoy vamos a hablar de desfibrilador automático implantable en el paciente con insuficiencia cardíaca. Antes de eso, tenemos que pensar que el paciente con insuficiencia cardíaca es un paciente que puede presentar síncope o una muerte súbita. Y la diferencia entre uno y otro en realidad es que de uno se puede despertar y del otro no. ¿Y por qué es importante pensar en eso? Porque los pacientes con insuficiencia cardíaca que presentan síncope son los que tienen, como ven ustedes en esta gráfica, el peor pronóstico de todos ellos. Por lo tanto, un síncope como tal debe de ser un síntoma pivote en donde yo tengo que ser súper estricto, buscar la causa del mismo y buscar justamente en este paciente insuficiencia cardíaca que no vaya a ser a lo mejor el dato premonitorio de una muerte súbita. Hablando de muerte súbita en sí mismo, sabemos que tenemos diferentes causas, como tal, la cardiopatía isquémica ocupa una gran parte, sin embargo, no es la única, pero en todos ellos, una de las cosas que sí es en común son justamente las cardiopatías dilatadas secundarias a las mismas, ¿de acuerdo? Habrán otras, evidentemente, en su momento dado, que serán más de origen genético en jóvenes y la cardiopatía isquémica, como ya mencionamos, en pacientes posterior a los 45 años, siendo la más frecuente. ¿Cuáles son las poblaciones en riesgo? Y es aquí donde entramos justamente en estos pacientes que tienen insuficiencia cardíaca. Vean ustedes que la incidencia realmente de la población general es muy baja. Aunque el número de eventos pareciera alto, la incidencia ya con la población general es baja. Pero conforme vamos depurando o dividiendo en los tipos de pacientes, vemos que aparece un gran grupo que es estos pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección reducida, menos del 30%, que ya tengan antecedentes de un evento cardíaco o un paro cardíaco previo, que tengan infartos previos, es decir, ese tipo de pacientes, a lo mejor en números totales parece menos, pero en realidad en incidencia del evento es mucho, mucho mayor. ¿Cuáles son los mecanismos arritmogénicos en insuficiencia cardíaca? Para empezar, puede existir evidentemente una predisposición genética, pero también tenemos que pensar en los cambios estructurales presentes en pacientes con insuficiencia cardíaca relacionados a infartos, a miocarditis, a hipertrofia ventricular como tal, donde se ve una cicatriz y hay un sustrato como tal anatómico que va a poder determinar la presencia o no, o el riesgo más bien, o no, de un evento de arritmia ventricular y por ende de muerte súbita. Los disparadores, como las contracciones ventriculares prematuras, los cambios electrolíticos, una isquemia activa, cambios en el QT corregido, importantísimo en el paciente con insuficiencia cardíaca que generalmente llega a tener polifarmacia y en ocasiones medicamentos que en su conjunto pueden prolongar también el QT y en su momento dado también producir evidentemente una complicación arrítmica en ese sentido. La sobreexpresión neuroendocrina, que es parte importantísima también en el paciente con insuficiencia cardíaca, donde justamente pueden despertarse este tipo de mecanismos. ¿Cuál es el principal mecanismo en la falla cardíaca, en la cardiopatía estructural? La reentrada. La reentrada es, sin lugar a duda, un lugar donde puede propiciarse canales o, digámoslo así, canales entre tejido vivo y cicatriz, donde va a haber una conducción inadecuada a la actividad eléctrica cardíaca y que por su momento dado podría llegar a producir un problema como tal de reentrada, como vemos en este mapa activamente del lado derecho, donde tenemos justamente una taquicardia ventricular reentrante. ¿Y cuáles son las causas de mortalidad en insuficiencia cardíaca, en la cardiopatía dilatada de origen del que sea? A ver, en realidad lo que vamos viendo es que la muerte súbita es una de las grandes causas de muerte cardiovascular. Muchos de ellos en sus fases iniciales de ritmos reversibles, que en alguna cardioversión temprana podrían en algún momento dado poder ser revertidos. Y conforme vamos avanzando en insuficiencia cardíaca, vamos viendo que la enfermedad se va propiciando más hacia alguna insuficiencia cardíaca terminal, más por una falla de bomba, pues, perdón,
que por una arritmia como tal. Aquí lo vemos graficado de otra manera y vemos cómo los pacientes con insuficiencia cardíaca en clase 2-3, el 64% fallece por muerte súbita. Esto es habitualmente ritmos tratables, como les comentaba. Y en los pacientes en clase funcional 4, prácticamente se reduce al 33%. Sin embargo, sigue siendo un porcentaje importante en este tipo de pacientes, siendo, como ya hemos comentado, la insuficiencia cardíaca avanzada la primera causa. Hablemos entonces del uso del desfibrilador. Prevención secundaria es cuando hablamos en un paciente que ya tuvo algún evento arrítmico que lo llevó a cardioversión o a resucitación en algún momento dado. Y este primer estudio que yo les presento nos muestra la diferencia en un estudio de 1,016 pacientes, seguimiento de más de 18 meses, que se detuvo de manera prematura por la evidente ventaja de implantar un desfibrilador en estos pacientes. Claramente, en prevención secundaria en este estudio se demuestra una mejoría, una disminución del riesgo absoluto del 31% como tal. Otros estudios como el CID y el CASH, donde vemos también un efecto muy similar, con menor número de pacientes, pero un efecto muy similar en un seguimiento hasta 3 años y 57 meses respectivamente, y reducción del 30 y 61% como tal de muerte arrítmica, que es finalmente la que podemos disminuir con el desfibrilador, pero si lo tomamos como mortalidad global, una reducción desde el 20 a 23%, es decir, un gran número de porcentaje de vidas salvadas por el simple implante de un dispositivo de ese tipo. Si nosotros vemos este metaanálisis, donde volvemos a tener un análisis con toda la población de estos 3 estudios, vemos que primero existe una consistencia entre los 3, existe una disminución de la mortalidad anual del 12.3 al 8.8% versus los pacientes que no reciben esta terapia. Y lo que se traduce finalmente en una disminución del 28% de la muerte global y 50% de la muerte directamente relacionada con arritmias. Y vean ustedes aquí en esta gráfica súper importante que la amiodarona, siendo uno de los antiarrítmicos más recetados en ese sentido para prevenir la muerte súbita rítmica en pacientes con insuficiencia cardíaca, fue claramente inferior al desfibrilador en cuestión de mortalidad y de mortalidad arrítmica. Es decir, realmente el impacto es muy, muy importante en estos pacientes, el implante de un desfibrilador como prevención secundaria. Hablemos ahora, ya que quedó claro que en un paciente que ya tuvo una arritmia previa es importantísimo implantar un desfibrilador, hablemos entonces ahora de la prevención primaria. Y empecemos con este estudio, uno de los clásicos también, el MAVIT-2, que es el implante en pacientes con fracción de eyección de menos de 30%, habitualmente casi todos isquémicos, y en donde se encontraba justamente estos pacientes de fracción de eyección reducida, pero que no habían tenido eventos arrítmicos, es decir, intentando prevenir antes de que sucediera. Y vean ustedes que la disminución de la mortalidad fue claramente superior en los pacientes que hubiesen recibido un desfibrilador versus los pacientes que reciben el tratamiento convencional de falla cardíaca y o con antiarrítmicos como tal. Entonces, nuevamente, una ventaja importante. Otro estudio, el MOS, de 740 pacientes, aquí con una fracción reducida de menos del 40%, igual o menor, que tenían tratamiento médico óptimo de aquel momento y ECA y beta bloqueador, taquicardia ventricular no sostenida, lo que llamamos actualmente una prevención 1.5, pero bueno, en este caso todavía no es una arritmia resucitada o rescatada o que haya requerido cardioversión y que fueron en algún momento dado llevados a una terapia antiarrítmica no, o bueno, convencional, pues, versus el implante del desfibrilador. Y vean cómo nuevamente todas las gráficas se separan de manera muy temprana, desde el primer año, y viéndose la ventaja de que estos pacientes recibieran la terapia de desfibrilación. Y en ese caso se puede ver justamente una disminución de la mortalidad de 55 a 24%, mortalidad
global y muerte rítmica de 37 a solo 9% como tal. Entonces, nuevamente el MOST, un estudio positivo en ese sentido. El estudio Scott Heft fue un estudio interesante porque aquí se centró de alguna manera también en pacientes no isquémicos con cardiomopatía alta no isquémica, un buen grupo, número de pacientes, de 2.500 pacientes, fracción de eyección de menos de 35%, y aquí se estandarizó el tratamiento de amiodarona versus placebo versus desfibrilador automático implantable. Y vean lo interesantísimo de la gráfica. Primero, y que quiero recalcar muy bien, que el placebo versus amiodarona no tuvo diferencias significativas. Sin embargo, cualquiera de estas dos versus el desfibrilador gana de manera importantísima con una P muy significativa, como ven ustedes, de 0.07, disminuyendo el riesgo global de muerte en un 23%. Siendo isquémico o no isquémico. Vean ustedes cómo lo podemos ver en esta otra gráfica. Siendo quizás el isquémico en donde más se ve la diferencia, pero en el no isquémico la clara diferencia que se logra ver también como tal. Un estudio más reciente, el Danish, ya con obviamente un tratamiento más formal, más de la actualidad como tal, en donde vemos que pareciera que en algún momento dado los pacientes que tenían una cardiopatía dilatada no isquémica, la diferencia como tal de la mortalidad global, la muerte cardiovascular, así como la muerte súbita cardíaca, en algún momento dado no podían o no se veía una diferencia tan clara como en los otros estudios. Sin embargo, cuando desmenuzamos en forma adecuada el estudio, que es como siempre lo tenemos que hacer, nos damos cuenta que en realidad en los pacientes menores de 60 años existía claramente el beneficio del desfibrilador. Y eso se explica porque en los pacientes mayores de esa edad se empiezan a agregar comorbilidades que en algún momento dado podrían mitigar el efecto positivo del desfibrilador en estos pacientes con cardiomopatía dilatada no isquémica. En pocas palabras, no es que esté contraindicado, al contrario, tenemos que valorar bien el paciente. Si tiene además otras indicaciones, como ya una taquicardia ventricular no sostenida previa, bueno, con mayor razón. Pero en un paciente de prevención privada no se le debe negar solamente porque tenga una cardiomopatía dilatada no isquémica. Tenemos que tomar en cuenta muchos otros valores, como por ejemplo la edad. Este otro estudio que ustedes ven aquí, vean ustedes que nuevamente estudio de más de 2.000 pacientes con cardiomopatía dilatada isquémica y no isquémica vuelve a enseñar y vuelve a poner en duda lo que en algún momento puso en duda el mismo Danish, que es justamente el efecto positivo del desfibrilador, con una disminución importantísima de la muerte súbita, disminución importantísima de la muerte anual de 9.2 a 5.6 con un riesgo relativo ajustado del 27%. O sea, nuevamente, todo nuevamente sigue indicando que el desfibrilador tiene una indicación importantísima en el paciente con insuficiencia cardíaca como tal. ¿Cuáles son las indicaciones del desfibrilador entonces? Cuando hablamos de prevención secundaria, es decir, un paciente que anteriormente se ha documentado una taquicardia ventricular sostenida, una fibrilación ventricular que haya requerido reanimación cardiopulmonar, entonces en ese sentido ese paciente tiene una indicación directa de desfibrilador. ¿Por qué? Porque es realmente la única terapia hoy en día, como vieron ustedes, ningún antiarrítmico es superior a esto, ¿de acuerdo? Entonces tiene una indicación directa de desfibrilador, al menos que la causa de la taquicardia ventricular sea reversible. Y de eso vamos a hablar un poquito más adelante. De lo contrario, todos los demás tienen indicación directa como tal, ¿de acuerdo? La ablación con catéter podría ser considerada en un momento dado como una opción, como vamos a ver un poquito más adelante también. La prevención primaria como tal, vean ustedes, se reduce prácticamente a estos pacientes en clase funcional 2, 4, fracción de eyección de menos del 35%, ya bajo tratamiento médico óptimo, con una expectativa de mayor un año. Y en algún momento dado pensar que en algunos pacientes isquémicos con menos del 30%, aunque estén en clase funcional 1, todos ellos van a un desfibrilador de manera directa.
Las FEBIs intermedias siempre es un problema porque de alguna manera a veces no tenemos manera de cómo poder definir el riesgo arritmogénico. Sin embargo, hoy en día existen diferentes maneras, como todo el estudio electrofisiológico, la resonancia magnética, la presencia de mutaciones específicas, especialmente las relacionadas con el músculo, alteraciones musculares, que en algún momento dado nos pueden llevar a una indicación también directa de un desfibrilador como una previsión primaria como tal. El estudio electrofisiológico, en algún momento dado, si no es positivo, o sea, no logra inducir taquicardia, entonces se recomienda en pacientes con síncope ponerles un holter implantable para definir la causa exacta de este mismo evento clínico muy importante. El desfibrilador subcutáneo se tiene que reservar para esos pacientes que en algún momento dado tienen una indicación de desfibrilador, pero que no vayan a requerir como tal la estimulación cardíaca. En pocas palabras, estimulación auricular o estimulación tipo resincronización cardíaca, muy importante. Si estos tienen indicación de alguna de estos, está contraindicado ya que se tiene que implantar en el mismo momento. Sin el requerimiento de estimulación, pero también en esos pacientes que también pudiesen tener un alto riesgo de infección o más bien con falta de accesos vasculares, pueden llegar a también ser una opción este tipo de dispositivos. Y aquí quiero abrir un paréntesis. Cuando nosotros decidamos el implante de un dispositivo en un paciente con falla cardíaca, siempre, pero siempre tenemos que valorar que ese paciente también no tenga indicación de otro tipo de dispositivo. Por ejemplo, si yo ya definí que necesito un desfibrilador, tengo que estar seguro que si el desfibrilador necesita también un resincronizador, porque no hay peor cosa que hacerle a un paciente que darle una terapia a la mitad y en algún momento hacerle una terapia que es inefectiva porque no tiene todo lo que realmente necesita. Y esto que obviamente va a repercutir de manera importantísima como tal en los costos de salud que le podemos producir tanto a él como a la seguridad pública o incluso a la seguridad privada como tal. Entonces, justamente darle el beneficio completo a nuestros pacientes y en cada consulta que tengamos con él, evaluar la necesidad o no de alguno de estos dispositivos. Quiero abrir un paréntesis importante porque justamente aquí, y dando lo que acabo de decir, siempre intentar consultar con el experto. Si nosotros tenemos dudas, habemos cardiólogos, electrofisiólogos que estamos justamente bien metidos en todo esto, cardiólogos, especialistas en insuficiencia cardíaca, que también se conocen a la perfección este tipo de indicaciones. Pero importantísimo, ya que lo implantamos, también tenemos que pedir ayuda. Este tipo de dispositivos requieren de programaciones muy especiales. Miren todas las indicaciones que existen solamente por programación. Y eso quiere decir que tenemos que ser muy cuidadosos, no solamente al indicar el dispositivo, sino darle el seguimiento a estos dispositivos. Y tiene que hacerse con un tratamiento multidisciplinario para que cada quien vea este tipo de nivel de atención como tal. Es decir, hay sí o sí que apoyarnos con los especialistas porque las terapias inadecuadas, como dice en el primer renglón, pueden incrementar la mortalidad. Y si yo programo bien mi dispositivo, voy a reducir y obtener el beneficio que realmente estoy buscando con estos dispositivos intracardíacos. Hablemos brevemente de la taquicardia ventricular. ¿Por qué es importante hablar de la taquicardia ventricular? Porque justamente este tipo de pacientes tiene alto riesgo de la misma y es la misma razón por la cual nos encontramos que tienen desfibrilador implantado en ocasiones y a veces no. Un paciente con taquicardia ventricular o fibrilación ventricular, TB polimorfa o fibrilación ventricular, siempre debo de buscar una causa reversible, sea isquemia, electrolitos, uso de fármacos que estén prolongando el QT y obviamente retirarlos como tal. Si yo no encuentro una causa reversible, obviamente el uso de antiarrítmicos, betabloqueadores y lidocaína, amiodarona, isotalol podrían en algún momento ayudarnos al control de la arritmia.
Si de lo contrario, si no lo tenemos y si nos encontramos en tormenta eléctrica, es un momento dado donde la ablación cardíaca de la taquicardia ventricular es clase 1. Sin embargo, si no está en tormenta eléctrica, la ablación ya pasa a un segundo plano porque obviamente está más estable. Si encontramos un gatillador, específicamente hablando, un desencadenante como un extrasístole que repetidamente reproduce la taquicardia ventricular, es también una indicación de ablación de ese extrasístole como tal. Pero aquí hay un pequeño caminito que es muy cortito y que quiero remarcar muy bien, la taquicardia ventricular monomórfica. Esto implica que el paciente tiene un circuito y no hay revascularización, no hay stent que lo quite. Por ende, este tipo de paciente tenemos que pensar seriamente en que la ablación pudiese ser la primera línea del tratamiento, sin olvidar, evidentemente, si no lo tiene ya, el implante del desfibrilador. Y aquí les pongo un ejemplo, es un paciente con miocarditis. Vean ustedes este electrocardiograma tan terrible. El paciente se encuentra en ECMO venoarterial con taquicardia ventricular incesante, donde la ablación logró justamente contraer la tormenta eléctrica. El paciente se recupera y ni siquiera tuvo necesidad de desfibrilador. Pero lo más importante, que este es jamás el momento de implantar un desfibrilador. Y esto es la única clase 3 que realmente quisiera transmitir dentro de toda la plática del día de hoy, que es esto una contraindicación de un desfibrilador. Aquí no hay cabida del desfibrilador, hay cabida en todo lo demás que ya platicamos. Muchas gracias, yo espero que esto para ustedes sea muy útil, muy práctico y nos vemos en la próxima.